Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy, jueves 19 de enero, tenemos la conferencia virtual La actuación política y social de Carlota de Bélgica en México, 1864-1866, que imparte el doctor Arturo Aguilar Ochoa, y me permito leer su semblanza. El doctor Arturo Aguilar Ochoa es licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó estudios de maestría en Historia de México y de doctorado en Historia del Arte. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran la fotografía durante el imperio de Maximiliano, publicada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y El traje de charro de Maximiliano, muestra de simpatía a los chicanos mexicanos o nacionalismo del emperador, publicado por la revista Signos Históricos de la Universidad Metropolitana. El 2 de abril del año 2017 recibió la Gran Orden Victoria de la República, otorgada por la Sedena y la Academia Nacional de Historia y Geografía. En octubre del mismo año se le otorgó el premio Luis Rivera Terrazas por el CONICITEP, disculpen. El 10 de febrero del año 2021, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas le otorgó el premio al mejor artículo en la categoría de Historia del Arte y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNIT, desde el año 2002. Doctor Aguilar Ochoa, es para el Museo de la Mujer un gusto y un honor que nos acompañe y que nos presente esta interesante conferencia sobre la actuación política y social de Carlota de Bélgica en México entre los años de 1864 y 1866. Les cedo los micrófonos, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Agradezco al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, igualmente a la doctora Gloria Luz Alejandre, por la invitación a hablar de un personaje que pienso yo que está olvidada en la historia de México, y lo que me parece a mí más importante, frecuentemente envuelta en la leyenda y el mito, como sucede con Maximiliano. Yo creo que esa característica para mí es un punto muy importante que habría que reflexionar, porque existen muchas biografías de los dos personajes, pero gran parte de lo que se ha dicho, pues se ha dicho sin pruebas, sin documentos, sin un sustento real de quiénes fueron estas personas. Entonces, realmente en el caso de Carlota, eso es lo que sucede. Y aquí quiero empezar precisamente con algunas publicaciones. Ahora al hacer la revisión sobre el personaje, a partir de la invitación, quiero decir que yo no me he dedicado a escribir un texto específico sobre la emperatriz Carlota, pero sí me he dedicado a investigaciones al Segundo Imperio, a la intervención francesa, y por eso, bueno, pues me he ido un poco en los personajes. No he hecho una biografía, pero sí me puse a revisar las obras que se han escrito sobre Carlota, y eso es lo que destaco. Entonces me gustaría que viéramos algunas de estas publicaciones que a mí me parece importante, que están en la presentación, sobre el personaje. Bueno, aquí está la presentación.
Quisiera ver la primera imagen. Además, significativo porque es el 19 de enero, fecha en que se recuerda el fallecimiento de Carlota. Yo sinceramente no recordaba la fecha hasta que me invitaron en el museo y bueno, me puse a repasar qué se ha escrito sobre la emperatriz. Se ha escrito mucho, como ya mencioné, novelas. Tenemos, por ejemplo, esta valiosa obra literaria de Fernando del Paso, que es muy conocida, Noticias del Imperio. Lo mismo que, por ejemplo, otros trabajos como el de Laura Martínez Bell, La emperatriz que enloqueció de amor, y otros más. Aquí quiero recordar, por ejemplo, obras de teatro, eh, programas de televisión que también son importantes. Entre las obras de teatro tenemos, por ejemplo, el trabajo muy conocido de Rodolfo Sigle, Corona en sombras, o también el trabajo de Homero Aríquez, Adiós mamá Carlota. E incluso quiero aclarar que hay artículos o videos en YouTube, ahora que este medio es muy conocido, que bordan precisamente sobre el personaje, pero sin hablar del personaje real. Digo, yo reconozco mucho el valor de estos trabajos, pero que no nos permiten conocer realmente el personaje. Por ejemplo, para hacer una revisión, encontré en YouTube el título de un video que se llama La emperatriz Carlota y la borrachera del pulque. Me sorprendió mucho porque no me imaginaba encontrar algo así. Este video habla de un supuesto paseo que realizó Carlota Amalia al barrio de Tepito con algunas de sus damas, y en esta historia se cuenta que entró a una pulquería donde probó la bebida nacional. Video que no tiene caso comentar ni entrar en detalles porque no se me hace serio como muchas de otras. Entonces, el primer punto es precisamente esto. Se han escrito muchos libros sobre Carlota, pero la gran mayoría son publicaciones que tienen que ver con esto, con novelas o con historias que no tienen un fundamento histórico real. Podemos ver la siguiente imagen. Tenemos, por ejemplo, este trabajo de Miguel de Grecia, descendiente de los reyes de Grecia, que se llama La emperatriz de la diosa, el trágico destino del emperador Maximiliano y su mujer Carlota. Se centra en Carlota. El autor menciona que consultó fuentes importantes en los archivos belgas, también en Austria, en Miramar. Sin embargo, cae nuevamente en la historia de novela porque no señala concretamente sus fuentes. Yo creo que es un trabajo valioso. A mí me llamó mucho la atención este trabajo porque narra episodios de los cuales se conocía muy poco. Por ejemplo, cuando la emperatriz regresa de México, va a Miramar y prácticamente se encuentra secuestrada en Miramar hasta que la rescata la Casa Real belga a través de su cuñada Enriqueta, la reina o la reina en ese entonces de Bélgica, porque está casada con Leopoldo. Y bueno, es un punto que poco se conocía. Sin embargo, pues como he dicho, al no dar las fuentes concretas, el archivo o el dato exacto, el texto es un texto que
Es una narración novelada, por cierto, muy bien escrito, muy bien presentado. Gusta leer estos libros, es un deleite, pero que para los historiadores representa pues una novela. Yo lo recomendé a algunos de mis maestros y me dijeron que bueno, pues no los puedo tomar en cuenta porque es un documento novela. Podemos ver la que sigue. Hay pocos, insisto, libros que hablen directamente de Carlota. Por ejemplo, este de Dominique Paoli, La emperatriz Charlotte, Le Soleil Noir de la Melancolía, escrito por una investigadora francesa, pero que nuevamente tiene datos y no señala las fuentes, por lo tanto no se puede considerar una investigación histórica, rigurosa y académica. Sin embargo, pues el libro es muy interesante, tiene datos que ya conocemos, algunos que no pueden ser realmente comprobados, pero que venden bien. Este punto a mí me parece importante porque tanto Maximiliano como Carlota son figuras muy atractivas en la historia. Son dos príncipes europeos que vienen a México, vienen a nuestro país y están envueltos nuevamente en este halo romántico de la creación de un imperio, de una corte, de una historia trágica, porque al final termina trágicamente el imperio, y que por lo mismo ha llamado la atención de muchos literatos, muchos escritores que la presentan a partir de la literatura y que es válido. Pero aquí me gustaría señalar, presentar el aspecto que se puede comprobar. Un historiador tiene que comprobar y tiene que tener la fuente exacta, clara, de dónde procede la información. No puede decir que se dice, se comenta, se rumora sobre tal aspecto de un personaje. Se tiene que tener el documento, la fuente precisa para afirmar o contar cualquier historia que se quiera sobre el personaje. Podemos ver la siguiente imagen. Como les digo, existen pocos libros que se concentren en Carlota. Regularmente el trabajo se ha centrado mucho en Maximiliano, desde Conte Corti, que publicó en 1927 su libro sobre Maximiliano, el Imperio, de paso sobre Carlota. Recientemente también hay que recordar a Konrad Ratz, un investigador alemán que ya murió y que sí, afortunadamente, que ha rescatado la correspondencia de los dos personajes y de esta manera se conoce a Carlota. Pero existen pocas investigaciones que tengan sobre el personaje mismo, sobre la emperatriz. Yo quiero resaltar, por ejemplo, este trabajo que se presentó en 1925, es de los primeros, el de Hélène Reynaz de Fuseman, una investigadora europea que había publicado sobre otros temas y que emprendió una de estas primeras biografías sobre el personaje. Recientemente se hizo la traducción, como pueden ver en esta portada, por Marta Zamora, y que a mí me parece importante, aunque tampoco es precisa en citar las fuentes. Sin embargo, ella buscó entrevistas, datos, documentos en la Corte Real belga, en los archivos belgas, que también no siempre permiten la consulta, y sobre todo entrevistas con personajes que conocieron a la emperatriz. Ella menciona a la condesa de Huls, que fue su tutora a partir de una correspondencia que dejó a su hija,
En ese momento ella lo consulta entre 1909 y 1920 y la documentación es importante. Pero además entrevista a otros personajes como Eloy, la condesa de Gruner, que también fue amiga de Carlota, algunos miembros de la familia real belga, e incluso trató de entrevistar a la condesa Paula Kolonitz, que en ese momento todavía vivía en Austria, pero que no le pudo transmitir ninguna información porque había un veto de la Casa Real en ese momento en Austria para proporcionar información. Entonces, a mí me parece un trabajo muy serio a comparación de otros y que se centra precisamente en la emperatriz. Tenemos, por ejemplo, también el de Susan Igler, que es un libro de divulgación. Ella tiene otra investigación más profunda. Aquí en esta publicación es un libro que rescata al personaje, pero no con la intención de tener fuentes claras y rigurosas. Sin embargo, bueno, hay aspectos que a mí me parecen importantes que se centran en el personaje. Fuera de eso, insisto, hay muy pocos trabajos, hay muy escasas publicaciones que hablan de la emperatriz. Recientemente quiero señalar, por ejemplo, que se tiene el trabajo de Gustavo Vázquez Lozano, La vida de Carlota después del Imperio Mexicano, editado por Calvo, y con documentos. Debo confesar que yo no he visto este libro, no lo he leído, no porque no me parezca valioso, sino sobre todo porque esta etapa para mí no me llama mucho la atención, no he tenido mucho interés de qué pasó con Carlota después de la caída del imperio y hasta su muerte en 1927. Sin embargo, yo quiero decir que la documentación que aporta el autor Gustavo Vázquez Lozano señala que son diarios de sus médicos, entrevistas también con algunos personajes que la conocieron y documentación que él rescata, y bitácoras diarias de la atención que recibía, dando un contexto también histórico del momento y que, bueno, puede ser un libro interesante para los que estén en esta búsqueda del personaje, pero señalo que no lo he leído. Hay otros libros también, por ejemplo, que no he leído y que considero que tampoco, al menos para mí, recomendaría, porque cae nuevamente en recopilar leyendas y asuntos que no se pueden comprobar realmente. Por ejemplo, está el trabajo de Marta Robles, que se llama Carlota, falsa emperatriz de México, que tampoco lo leí, pero sin embargo, debo señalar que, bueno, pues es una publicación que goza interés en el público. A mí, por ejemplo, cuando vi una entrevista en donde la autora habla de Maximiliano afirmando que vino cargado de sífilis, de lo que no hay pruebas, o peor aún, cuando menciona que en su texto habla de que Carlota enloqueció porque fue a ver a una bruja para que le diera alguna pócima o hierba para procrear, y que como era enemiga del imperio, pues le dio toloache. Una historia que no se puede comprobar, que no hay documentos, no hay pruebas fehacientes que demuestren eso. Además, en ese libro de Marta Robles hay una contradicción, porque si ella menciona que la emperatriz tenía esta búsqueda para buscar un brebaje que permitiera procrear, no entiendo por qué después se señala que tuvo un hijo, que esa es otra leyenda y otro mito que se ha mencionado constantemente, con un caballerizo
un personaje del ejército belga y que es descendiente de la emperatriz, que la emperatriz incluso iba embarazada cuando regresó de México y iba destino a Europa, y por eso la famosa canción de Adiós Mamá. Entonces, bueno, pues están estos libros. Yo, antes de comenzar a hablar del personaje, quise señalarlos porque yo creo que abundan, sobre todo estas publicaciones que hablan del personaje, pero no con fuentes comprobables. Aquí yo por eso quiero centrarme en estos aspectos que sí se pueden comprobar. Los aspectos que tienen que ver con su actividad social y política, y que a mí me parece importante. Hay algunos puntos que me gustaría señalar y que tienen que ver con su personalidad, con la relación que tuvo con Maximiliano, pero que también provienen de fuentes claras, concretas, y no con apuntes o historias que vengan de rumores o suposiciones, que son las que se encuentran tanto en Carlota como en Maximiliano. Podemos ver la siguiente imagen. Bueno, ¿qué tenemos de lo real? ¿Qué tenemos? Lo que es claro, tenemos que Carlota es hija del rey Leopoldo de Bélgica y de la reina Luisa María de Orleans, que era hija del rey Luis Felipe de Francia. Leopoldo es un personaje muy importante dentro de las monarquías europeas de ese momento, porque tiene una labor diplomática de conciliar diversos intereses en esa época. Está emparentado con la reina Victoria, de hecho es tío de la reina Victoria, la soberana o una de las soberanas más importantes en ese momento, y obtiene el trono por arreglos políticos, porque no lo hereda directamente, sino que lo obtiene por una cuestión política, que no es el caso comentar ahora, y se convierte en un rey muy importante y poderoso dentro de las cortes europeas. Tienen 3 hijos, Leopoldo, Felipe y Carlota. Carlota, que nace el 7 de junio de 1840, y que crece precisamente dentro de la familia real, con esta visión de cumplir una misión en el mundo, una misión como príncipe. Esto es lo real, lo que no podemos negar y que es cierto. ¿Qué tanto definió su personalidad? Yo creo que mucho, pero no podemos saber exactamente aspectos de que era ambiciosa, como en algún momento se ha dicho, o una interpretación, porque finalmente es una interpretación de que buscaba un trono. Eso yo creo que se dio por otras. Podemos ver la siguiente imagen. Carlota queda huérfana, eso también es real y tenemos que resaltarlo, a los 10 años de edad. A los 10 años, cuando su madre, Luisa María, muere después de una enfermedad, y seguramente le afectó, como a cualquier persona que pierde a su madre a tan temprana edad, que definitivamente pues forjó la personalidad de Carlota. Hay muchas opiniones al respecto. Se hace más introvertida, se hace más consciente de sus deberes, muy severa consigo misma y severa con los demás en cuanto a exigir. El rey Leopoldo estaba muy ocupado con asuntos políticos y entonces queda a cargo de la condesa de Hulst como tutora, amiga de la reina Luisa de Orleans, que le permite tener una formación muy rigurosa en muchas materias, entre ellas los idiomas, aprende latín, francés, inglés, después aprenderá italiano y español, tiene conocimientos de navegación, que también es importante señalarlo,
conocimientos políticos, en fin, se forma como una princesa en esa época con todos los requisitos y las necesidades que debe de cumplir una persona con esta. Podemos ver la siguiente. Bueno, hay otro punto aquí que es importante. Carlota se casa muy joven, en 1857, con Maximiliano de Habsburgo. También aquí, nuevamente, diversas opiniones, diversos comentarios que se han hecho y que aseguran que pues, fue un matrimonio por interés. Por ejemplo, que se ha dicho que Maximiliano pudo buscar recursos al casarse con Carlota para terminar de construir Miramar. No se puede comprobar. Konrad Ratz tiene otras pruebas, presenta documentos, dice que, bueno, pues ese no era el principal. Pero ¿qué hay de cierto de esta relación entre los dos? Es lo que se ha sucedido. Es una pareja que no tiene hijos. A 1866 se separan. Bueno, la pareja no tiene hijos. ¿Cuál era la relación que tenían? Y aquí hay un punto importante. No siempre Maximiliano buscaba la cercanía de Carlota. Hay un acontecimiento que varios historiadores se han preguntado después de que se casan en 1859. Maximiliano realiza un viaje a Brasil con varios amigos y con varios personajes, por supuesto, Carlota, la archiduquesa en ese momento, pero se detienen en Madeira, una isla que era en ese entonces colonia de Portugal, y por extrañas razones se queda Carlota en esta isla y Maximiliano va solo al Brasil. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas especulaciones, casos que se quedan más de un mes, en pleno invierno de 1859. Los hermanos de Carlota preguntan que qué sucedió. Ella se cierra a decir, hacer cualquier comentario y no se puede saber exactamente lo que pasó. Maximiliano manda cartas a Carlota, existen las cartas, se conocen, se tiene esa documentación, en donde pues la llama mi bien amado, mi adorado tesoro, siempre con ese tono de mucho respeto, mucho cariño entre los dos. Es lo real. Lo que podemos encontrar de interpretaciones, pues pueden variar. Cada quien puede pensar lo que quiera o lo que más tenga, pero la realidad es esta. Hay un poco acercamiento entre los dos archiduques, entre la pareja, y no se sabe qué fue lo que pasó, pero al menos en las cartas que se mandan, se hablan con mucho cariño y con mucho respeto, y eso es importante destacar. Podemos ver la que sigue. Maximiliano fue, la siguiente imagen, fue mandado como gobernador en la provincia de Austria, Lombardo-Véneto. Se integran a la familia real austríaca. Aquí aparece una fotografía en donde están con Francisco José, los hermanos de Maximiliano, la emperatriz Isabel de Baviera, conocida comúnmente como Sisi, dos de los hijos de ella, el archiduque Rodolfo y la archiduquesa Isela, la archiduquesa Sofía, madre de todos estos príncipes, y el esposo de la archiduquesa Sofía, que no, bueno, esto es lo real. Ellos tienen una actuación política en Lombardía, Veneto, muy breve, porque hay problemas políticos muy fuertes en esta región.
hay un conflicto, un intento de separación de esta región para integrarse a Italia como parte de la unidad italiana, y regresan a Miramar, que es el lugar en donde Maximiliano decide construir este palacio, este castillo, y en donde viven alejados, pero también sin ninguna actividad concreta, sin ninguna acción. Es un elemento muy importante para que ellos acepten el trono de México con la ayuda del ejército de Napoleón, que ya ha invadido México desde 1860. También se dice que no hubo una buena relación entre Isabel de Baviera y Carlota. Hay documentales recientemente que se han presentado y películas que hablan de Isabel de Baviera, y nuevamente las historias que tienen que ver con muchos rumores también dentro y que no se pueden comprobar realmente. Podemos ver la que sigue. Bueno, aquí está una litografía que habla de la llegada de los emperadores a Veracruz, y aquí podemos ver cómo se puede manejar ya, porque realmente no sucedió como se ve aquí, ¿no? Este recibimiento caluroso, amigable de la población, sino que se cuenta que fue un recibimiento frío, fue un recibimiento en donde había pocas personas, y los veracruzanos no fueron necesariamente los que se volcaron a las calles a recibir a los emperadores. Sin embargo, bueno, pues aquí en la prensa francesa se maneja este recibimiento como un recibimiento escaluroso por parte de la población, muy apoteótico, y sin embargo hay algunos autores que hablan de que el recibimiento fue mucho más frío, y que incluso hizo llorar a la emperatriz porque esperaba precisamente multitudes que la fueran a recibir. Pero bueno, aquí se maneja la información de esta manera porque la prensa tenía interés, la prensa francesa, de mostrar esta parte que abonaba a la intervención. Podemos ver la siguiente. Hay algunos retratos de Carlota y Maximiliano, como ustedes saben, en el imperio, y aquí quisiera centrarme, como es el título de mi ponencia, en la actividad social y política que tuvo Carlota, Maximiliano también, pero sobre todo Carlota. Hay que entender, antes que otra cosa, que bueno, ella fue educada para gobernar. Tuvo una educación, como ya he señalado, muy estricta. A veces se le pedía que hiciera comentarios a obras importantes que tenían que ver con el destino de los príncipes, que era lo que tenían que hacer los príncipes. La autora Reina de Fusemach habla, por ejemplo, de cuando hizo un ensayo sobre un texto del Papa Urbano II, resaltó Carlota sobre la cuenta inmensa que Dios pedirá a los príncipes, a quien ha confiado una parte de su grandeza y de su poderío, que ha impuesto también el deber de vigilar por la salud de los pueblos que tiene bajo su gobierno. Y toda esta educación, bueno, finalmente es la que define a la emperatriz. También se habla mucho de el establecimiento de la corte y el ceremonial de la corte que establecieron los emperadores en el país. En el trayecto de Miramar a México se ha criticado mucho que tanto Maximiliano y Carlota estuvieron dedicados a redactar ese ceremonial de la corte con reglas y asuntos que tenían que ver con el protocolo.
pero definitivamente era un asunto inherente a las monarquías del siglo XIX. Y aún ahora, en pleno siglo XXI, nos enteramos de muchas reglas que pueden existir en la corte de Inglaterra, por ejemplo, en la monarquía inglesa o en otras cortes europeas, pues mucho más en el siglo XIX, cuando pues todas estas acciones y reglas tenían que ser mucho más estrictas. Aquí Carlota cumplió un papel social importante porque ella tenía esa intención de establecer una monarquía como se conocía en Europa, con todas las reglas que habían establecido. Bueno, Maximiliano y Carlota se establecen en Palacio Nacional, pero sobre todo en el Castillo de Chapultepec, que va a ser la residencia. Ellos renuevan el Palacio Nacional, también tiene un remozamiento que hace Maximiliano y que debe su actual aspecto a gran parte de las remodelaciones que hizo el emperador en ese momento. Vamos en la que sigue. Tenemos aquí una imagen que es de Puebla, el recibimiento que tuvieron los emperadores, a diferencia de Veracruz, fue muy emotivo en otras ciudades, por ejemplo, en Orizaba, en Córdoba, en Puebla y en la Ciudad de México. Puebla, un reducto de los conservadores, pero hay que considerar también una población en ese momento esperanzada en que el imperio ofreciera una posibilidad de estabilidad política que no se tenía o que no se había consolidado hasta ese momento. Entonces, aquí nuevamente hay interpretaciones, más que decir que era un recibimiento porque estaba el sector conservador, debemos de entender que es un recibimiento caluroso porque la población en general de todo el país buscaba una estabilidad política y el imperio era una posibilidad. Aquí se ve la catedral, podemos ver la siguiente. Tenemos otras imágenes también de Puebla que nos hablan de todo lo que se preparó para recibir a los emperadores en esta ciudad. Podemos ver la que sigue, que era parte de la actividad social que tenían Carlota y Maximiliano, de visitar escuelas, hospitales, asilos, dar caridad a muchas otras instituciones y a personas. La siguiente, o no sé si ya se detuvo o qué fue lo que pasó. Aquí está un arco que se levantó en las calles de Puebla, este edificio que ven al fondo del arco, es un edificio que está frente al Zócalo y que todavía existe, igual el edificio que se encuentra al lado izquierdo. Podemos ver la que sigue. Este es un dibujo del trono, pero afortunadamente tenemos la fotografía. Podemos ver la siguiente, porque, bueno, pues los emperadores, como he dicho, establecen una monarquía y quieren que todo el boato y el protocolo esté en estos lugares. En Puebla, en el Palacio Episcopal, lo que hoy es la Secretaría de Cultura de Puebla, y en donde pues tenemos estas referencias que nos ayudan sobre todo, bueno, pues a saber todo lo que se estableció en este momento. Podemos ver la que sigue. Esta es una litografía iluminada, coloreada, de la recámara de los emperadores, que se acondicionó en ese momento en Puebla. Podemos ver la que sigue. Y tenemos la fotografía. ¿Por qué traje estas imágenes? Bueno, porque aquí también hay un punto interesante. Nuevamente,
las fuentes reales. Blasio, en otro viaje que hicieron los emperadores a Puebla, se sorprende de que Maximiliano y Carlota no llevaban una vida conyugal, y se sorprende sobre todo porque el emperador pide una recámara en donde pueda dormir solo, sin la emperatriz. Esto lo dice el secretario particular del emperador. No es un rumor, no es una historia que escuché por aquí o que alguien dijo o que ha pasado como leyenda, sino que proviene de una fuente real. Nuevamente habla de esta relación distante que tuvieron los archiduques y que definitivamente afectó la personalidad y la vida de la emperatriz, porque también la canceló esta posibilidad de ser madre en un momento en que las mujeres, bueno, como uno de los objetivos principales y sobre todo en una monarquía, era la maternidad. Carlota no tuvo hijos, estas leyendas que se cuentan, yo no las creo, porque no hay un documento clara, pero esta impresión que tuvo José Luis Blasio, este conocimiento de esta separación que tenía la pareja, pues es algo real, que proviene de una fuente clara y que seguramente José Luis Blasio no la inventó, sino que lo dio. Podemos ver la que sigue. Maximiliano con esta foto antes de venir a México. Se tomaron esta fotografía en Miramar por el fotógrafo de la corte austriaca, o fotógrafo también, Malevich. Podemos ver la que sigue. Josep Malevich. Bueno, y Carlota, la prensa va a registrar, esto es importante, la prensa internacional va a registrar al personaje de Carlota, se le reconoce con muchas cualidades. Aquí quiero señalar que podemos ver la que sigue, tanto la prensa europea como la prensa estadounidense reconocen varias cualidades. Es la foto oficial que también se tomó en Miramar y que comprueba esta descripción que han hecho otros autores, entre ellos Blasio. Hay varios autores que hablan como era la emperatriz. Es una mujer joven, llega con 24 años al país. Es una mujer alta que tiene conocimientos de varios idiomas. Blasio menciona que hablaba el español ya para cuando llega a México, sin ningún acento, y sobre todo cuidando las palabras para no equivocarse. Sé que es un poco miope, pero que tiene un rostro suave que realmente, y hay un respeto hacia las personas. También se ha dicho mucho que era muy distante. Lo cierto es que ella estaba muy consciente de su posición. Maximiliano era mucho más abierto a personas que lo conocían. Y Carlota, aunque mantenía su distancia con las personas, Ignacio Algara, que escribe unas cartas a unos familiares que están en Europa, nuevamente la fuente, no es invento mío, sino que lo dice, menciona que la emperatriz, aunque era muy correcta, no cometía ningún acto que no ofendiera a las personas. Entonces, eso es lo que hay que destacar. Podemos ver la que sigue. Bueno, la difusión que se hizo en la prensa de los emperadores. Podemos ver la que sigue. Algunos arcos en donde ya aparece la efigie de Carlota, porque se va a conocer al personaje gracias a la prensa, no solo
en las descripciones textuales, sino también a través de la fotografía, que es muy importante en este momento. La fotografía tenía poco tiempo de haberse inventado y se divulga muy bien la imagen de la emperatriz. Vamos a ver la que sigue. Bueno, aquí está un acercamiento en donde se ve el retrato de Carlota. Se ven dos figuras ahí de pie. El fotógrafo registró estas copas que coronan este arco efímero para el recibimiento de los emperadores. Menciona que incluso se alquilaban los balcones para ver el paso de los emperadores cuando llegaron al país. Vamos a ver la que sigue. Hay una actividad social muy intensa, muy distinta a la que se conocía porque era una monarquía, que me interesaría comentar. Vamos a ver la que sigue. Bueno, esta es una foto de Aubert también, de Carlota ya tomada en México. Podemos ver la que sigue. Y que a mí me llamó la atención que la prensa de los Estados Unidos también rescata al personaje. El grabado que vemos en nuestro lado izquierdo es un grabado que se tomó de una publicación de los Estados Unidos, Harper's Weekly, del 9 de septiembre de 1865. Y es evidente que se tomó de los retratos de François Aubert. Pero para mí lo interesante es que el tono en el que se expresa la prensa norteamericana, perdón, de la archiduquesa es positivo. Habla de una mujer que busca la estabilidad, busca participación política y en general de actividades que realizaban las mujeres en ese momento, como actos de caridad y otras actividades similares. Y señalo esto de que el periódico es de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no reconoció al Segundo Imperio, sin embargo, reconocía la labor de Carlota. Nuevamente, la fuente está ahí y no es un rumor, no es una historia que a mí me contaron, que me dijeron por ahí. Está la fuente, está el documento, está el dato preciso. Podemos ver la que sigue. Bueno, este es un acercamiento que Dominique Paoli, la autora de la biografía, me hizo dudar sobre si puede ser Carlota, porque tampoco el retrato de perfil me demuestra que es Carlota. Se ha manejado como Carlota, pero también hay algunos autores, entre ellos Dominique, que me dicen que puede ser Josefa Peña, Pepita Peña, que se casó con Bazán, el mariscal que tenía el mando del ejército francés en México. Pero bueno, es una foto que aquí se que puede ser Carlota o no. Es algo difícil también de comprobar. Bueno, podemos ver la que sigue. La actividad social, que a mí me parece importante. Además del establecimiento de la corte y todo este brillo, era una estrategia también política para ganarse varios sectores de la sociedad mexicana. Y sabemos que Carlota daba bailes íntimos frecuentes en Palacio Nacional. Este grabado no representa el Palacio Nacional, sino el teatro de la ciudad en donde hubo un baile, pero seguramente la imagen era muy parecida a los bailes que daban Emperatriz los lunes de la Emperatriz. Y boato y actividades donde también había conciertos en el Castillo de Chapultepec, etcétera, que deslumbraron a los mexicanos. Actividad que tuvo
tanto Maximiliano como Carlota, pues llamó mucho la atención de los mexicanos, establecer una corte, el protocolo, las reglas que se establecieron para vestir, para actividades como ir a una fiesta o a un concierto, etcétera. Bueno, pues llamaron la atención de los podemos ver la imagen. Bueno, aquí está con sus damas de la corte, damas de palacio, que es un fotomontaje hecho por un fotógrafo, Valleto. ¿Y quiénes eran las damas de la corte? Bueno, pues diversas señoras que pertenecían a distintos grupos sociales. Se podría pensar que eran únicamente señoras de la aristocracia o de la burguesía, pero no, ya revisando con mayor detalle a las señoras de la corte, bueno, pues encontramos también esposas de políticos, intelectuales, como las ESA, hacendados, obviamente, esposas de hacendados. Es un abanico que yo considero amplio de diferentes sectores sociales. Esto fue una estrategia política también de los operadores para buscar la adhesión de muchos sectores de los mexicanos y por crear una corte al estilo de las cortes europeas. Podemos ver la que sigue. Y que ocasionó muchos gastos. Aquí tenemos a dos damas de Carlota, la señora Almonte y Rosa Obregón de Uraga. También, ¿por qué traje estas fotografías? Porque nuevamente hay muchas historias que se han creado alrededor de los emperadores que no se pueden comprobar. Miguel de Grecia, por ejemplo, dice que la señora Almonte recibió a Carlota en Veracruz y lo primero que hace es decirle Carlotita y ofrecerle un puro. Las mexicanas estaban acostumbradas, según esta historia de Miguel de Grecia, a fumar. Algo que no es cierto y que no se puede comprobar tan fácilmente. Ya para entonces, no era una costumbre tan arraigada el que fumaran las señoras en público. Pero bueno, este es otro rumor que se ha esparcido y que se dice por varios escritores. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es la opinión de Concha Miramón, quien nos habla de que la emperatriz, cuando salía con sus damas de palacio, preguntaba sobre diversos edificios, ¿no? Por ejemplo, preguntaba quién construyó el Palacio de Minería, quién había sido el arquitecto que había diseñado la Catedral de México, y pues las damas no sabían quién era, ¿no? Y decían, no sé, majestad, no conocemos. Bueno, pues esto ha generado diferentes rumores nuevamente sobre qué pasaba en Carlota. En cambio, por ejemplo, Sarah George Stevenson, una norteamericana que estuvo en México, cuenta una anécdota, nuevamente esto está en sus memorias, no es una historia nuevamente que yo haya inventado, en donde dice que una de estas damas, que no encontré el retrato, pero es Cárdenas de Sala, cuando recibe a la emperatriz, tiene un incidente con la emperatriz. Se dice que la señora Salas, como era una mujer mayor, esposa de un general y un general que había sido presidente de México, no tomó todas las clases de cortesía y de protocolo que habían tomado muchas de estas damas. Entonces, en el momento en el que es presentada, se aturde, se pone nerviosa y en un arranque de emoción se acerca a la emperatriz e intenta abrazar. Algo que estaba prohibido en el protocolo y que se detiene en el momento, o detiene Carlota
en ese momento de que abrazarla porque estaba prohibido. Rey o un príncipe pudieran abrazarlos a menos que ellos dieran permiso. Entonces, esto es algo que ha generado muchas leyendas, muchas historias alrededor, en que dicen que las damas mexicanas querían abrazarlas, tocarlas, y bueno, pues, no se puede comprobar todo. También debemos de considerar que Concha Lombardo de Miramón no tenía simpatía por la emperatriz, pero que su opinión está de alguna manera cargada o con la influencia de que no consiguió el apoyo de la corte belga, a diferencia de la austriaca, cuando muere su esposo de Miramón. Entonces no hay una simpatía de Concha Miramón hacia la emperatriz, y lamentablemente no tenemos opiniones concretas sobre lo que vieron las damas o lo que vieron las damas de Carlota sobre la emperatriz. Podemos ver la que sigue. Se tiene unas memorias de Manuela Gutiérrez Estrada del Barrio, que yo no he visto, no lo he consultado, donde habla de su viaje a Europa, pero también es un documento, una fuente que no sé. Yo creo que ahora, reflexionando sobre esta presentación, me di cuenta de que no existe una biografía reciente sobre la sexualidad. En esto, en fuentes concretas que podrían darnos una luz mucho más clara y objetiva, o lo que se pueda, lo mayormente objetiva sobre Carlota Amalia. Vamos a ver la que sigue. Bueno, aquí tenemos otra dama de palacio, Catalina Barrón de Escandón. Algunos aditamentos que tenían las damas, entre ellos el prendedor de la emperatriz, y que era para grandes ocasiones. No tenemos la opinión directa de las damas. Es una fotografía que además se copió en Puebla por Lorenzo Becerril. Podemos ver la que sigue. Bueno, aquí tenemos otras dos damas. Es Rosa Obregón, no, es Ana María Rosso, perdón. Ana María Rosso de Rincón Gallardo, que pertenecía a la aristocracia de México, porque estaba casado con el que era marqués de Guadalupe, un título del virreinato, y que curiosamente tenía dos hijos que militaban en el partido liberal, republicano en ese entonces. Y luego aquí tenemos a la señora Concepción Plogues de Pacheco, que fue recomendada por Maximiliano para que ocupara el cargo. Ella sí era dama de honor y tenía un sueldo en la corte, a diferencia de las damas de palacio, que era un cargo honorífico. Podemos ver la que sigue. La siguiente imagen tenemos a Josefa Varela, una mujer que pertenecía a la nobleza indígena de Texcoco, cuentan algunos autores con documentos, que fue dama de honor y que acompañó mucho a la emperatriz a Cuernavaca, a diferentes lugares, y sobre todo la asistencia a hospitales, asilos, escuelas a las que iba la emperatriz muy frecuentemente. Una de estas damas que acompaña a la emperatriz a estos lugares. Podemos ver la que sigue. El hecho es que no tienen hijos, se decide adoptar, en este caso, al príncipe Iturbide. Aquí está con su madre, Alicia Green de Iturbide. Este hijo que generó un problema familiar, porque la madre lo rescató finalmente cuando Carlota va a Europa y se resiste a
quede como custodia del imperio a cargo de su tía, doña Josefa. Podemos ver la que sigue. Bueno, aquí también hay un punto que no quisiera señalar. Susan Igler habla de esta participación política en la emperatriz cuando Maximiliano hace constantes viajes. Ella queda como regente. Esto la convierte en la única mujer, hasta lo que recuerdo, que ha tenido un gobierno directo en México hasta ese momento, en un puesto importante como fue regente del imperio. Esto ha hecho que Susan Igler mencione, por ejemplo, lo siguiente, que decretó la ley de instrucción pública que garantizaba la educación primaria gratuita y obligatoria, fundó escuelas y academias, emprendió la mejora de los transportes y las comunicaciones, como la vía ferroviaria de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, y en la capital abrió el Paseo de la Emperatriz, que posteriormente se convirtió en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México. También limitó el horario laboral y los castigos corporales, así como el trabajo infantil, según Igler. Yo creo que ella afirmaba, y atribuir todas estas acciones o todos estos decretos exclusivamente a ella, pues pienso que es caer también en un exceso y que en realidad pues ella presidía el Consejo de Ministros y firmó muchos documentos en ausencia de Maximiliano, pero no sabemos cuáles fueron iniciativas de ella o iniciativas de Maximiliano. Lo que sí sabemos es que pedía muchos consejos de Maximiliano a la emperatriz y que por lo tanto hay una participación como pocas veces ha sucedido, insisto, como no había sucedido hasta ese momento en alguna mujer. Ninguna mujer había tenido una injerencia política tan importante como la va a tener Carlota en este momento. Pero la que sigue, la siguiente imagen, bueno, aquí está el interior del Palacio Nacional, también una imagen del castillo de Chapultepec. Podemos ver la siguiente, que fueron reformas. Esta pintura que no, buena calidad, pero es el recibimiento que tuvieron los emperadores en Chapultepec de los indios Kicapús, que venían a solicitar tierras en el estado de Coahuila, y que retrató o registró Boissé, un pintor que llegó con el ejército francés. Podemos ver la que sigue. Aquí yo quisiera señalar que dentro de las actividades se ha dicho que pues hizo donaciones para escuelas o asilos, pero hay que destacar que hay casos muy concretos como la Casa de Maternidad fundada por la archiduquesa Carlota y que reconocieron los liberales. Aquí también agradezco a la doctora Magdalena Martínez Guzmán la proporción de estas fotos, el hecho de que me haya dado estas imágenes, y también, bueno, el trabajo que realizó, hizo hace algunos años sobre la participación de Carlota, y no nada más de Carlota, sino también de los gobiernos liberales, para fundar la Casa de Maternidad, que era una idea que ya venía desde antes, desde los gobiernos liberales, que se concreta con Carlota. Aquí quiero citar, por ejemplo, lo que dice la doctora Magdalena Martínez Guzmán, que es doctora porque es médico también, ¿no? Y que señala que, bueno, después de una serie de trabajos que hicieron algunos políticos sobre la situación de los establecimientos de beneficencia, llevan el informe a la emperatriz Carlota, entre ellos los señores
públicas Balseta y Andrade, en el cual solicitan la reparación y remodelación del inmueble. Carlota puso mucho empeño en este establecimiento. La institución ocupó el espacio que pertenecía al Departamento de Partos Ocultos, anexo al Hospital de Pobres, en lo que hoy es la calle de Revilla Gijedo, esquina con artículo 120. Finalmente se crea esta casa de maternidad y se dice que la institución funcionó para aquellas mujeres que no podían atenderse el parto en su casa, que era lo común, por la deshonra que implicaba, en algunos casos, la que habían incurrido, además de ser una forma de evitar que las mujeres cayeran en el pecado del aborto o que fueran rechazadas por sus familias. De esta forma también podría salvárseles la vida debido a una buena atención médica. Se evitaba que las mujeres cayeran en manos de otras que podían amenazarlas con hacer pública su vergüenza a través del secreto que era inviolable. Las mujeres podían reintegrar a su familia y a su medio social. Bueno, era una institución creada precisamente por aquellas mujeres que habían cometido alguna falta de tener un hijo fuera del matrimonio y que era una opción, no se podía negar. Carlota incluso hizo rifas, recaudó fondos y es una institución que se va a reconocer por los gobiernos liberales. De hecho, la placa se estableció durante el gobierno liberal en 1867 y fue retomada por otra mujer que merecería también atención. Hay mujeres en el imperio que tienen una participación activa y poco se conoce, como fue la señora Luciana Razola de Vaz, esposa del gobernador Juan José Vaz. Y hay un reconocimiento a lo que hizo Carlota, porque no se quitó la placa, porque se reconoció todo el trabajo que hizo la emperatriz en una institución concreta. Se puede hablar, por ejemplo, de actos de caridad, pero aquí está el artículo que recomiendo de la doctora Martínez Guzmán y que finalmente pues abonan a esta historia de actos sociales o actos que tienen que ver con la beneficencia pública que están sustentados en documentos, ¿no? El artículo de la doctora Magdalena Martínez Guzmán se llama Casa de Maternidad y Asilo en San Carlos, 1865-1869, y está en el libro El Imperio Napoleónico y la Monarquía en México. Nuevamente, pruebas, datos de la actividad social y no rumores o leyendas que giran en torno de la emperatriz. Podemos ver la que sigue, la siguiente imagen. Aquí está la imagen de la maternidad como se encuentra actualmente, el edificio ya con agregados, un edificio neoclásico con estas columnas, esta portada clásica, que está en la calle de Revillagigedo, muy cerca de artículo 123, y que pasa desapercibido y está muy abandonado, que habría que rescatar también, ¿no? Porque independientemente de lo que se hizo, pues tiene un valor histórico. También agradezco a la doctora Magdalena el que me haya proporcionado estas fotos, tiene muchas más, y bueno, los remito para que consulten el artículo. Podemos ver la que sigue. Hay otra actividad política y social en la que yo quiero detenerme también, que tiene que ver con el viaje de Carlota a Yucatán y el viaje de Carlota que realizó a Europa. Estos dos viajes para mí son importantes y hablan de esta participación política y social que tuvo la emperatriz en ese momento, porque hay que recordar que un viaje a la península en esta época no era un viaje sencillo y fácil de realizar. Ya cuando la situación en el imperio era difícil,
Carlota hace este viaje en noviembre de 1865. Originalmente se pensó que lo realizara Maximiliano, pero por las ocupaciones que tenía, se pensó que Carlota tendría que hacer este viaje buscando la adhesión política de los yucatecos, de todos los habitantes de la península. Carlota sale, les digo, en noviembre de 1865, sale para Yucatán. El viaje, por ejemplo, de la Ciudad de México a Veracruz se llevó aproximadamente una semana por estos caminos en donde el ferrocarril no se había terminado, era riesgoso, incluso peligroso. Hay un miembro del séquito que muere en ese trayecto y que se le ocultó a la emperatriz. Es acompañada por Fernando Ramírez, por el embajador de Bélgica y por otros personajes de la corte, e implicó pues un esfuerzo importante y un trabajo político que hay que reconocer, ¿no? El 20 de noviembre salen del puerto de Veracruz hacia el puerto de Cizal, que se cubre en 2 días. Llegan en 2 días a Cizal el 22 de noviembre, y ahí empieza la trayectoria. Un viaje que también en el barco fue pesado para la emperatriz, porque el vaivén del barco le causó muchas molestias en este viaje. Y bueno, el viaje a Yucatán fue un éxito político que quedó en los anales de la historia del Segundo Imperio. Podemos ver la que se ve. Cuando llega, por ejemplo, a Mérida, después de arribar al puerto de Cizal, es recibida con mucho entusiasmo por los yucatecos. El Te Deum que se realizó en la catedral impresionó a los miembros de la corte, a todo el séquito que iban con Carlota, y podemos ver la que sigue. Nos hemos detenido en este mapa, pero me interesa que veamos la siguiente. Se tienen muchos datos de este viaje. Lamentablemente no tenemos imágenes. No fue ningún fotógrafo de viaje todavía. Había esta escasa visión de registrarlo de manera fotográfica, pero sí tenemos testimonios y muchos datos que escribió Carlota sobre el viaje que realizó a Yucatán. No sé si podemos ver la que sigue. ¿O no estoy? ¿O sí? ¿O qué pasó? Porque sí, ok. Perdón. Sí. Alejandra o Alma, no están avanzando la... Aquí está. Sí, gracias. Gracias. Aquí está el aspecto que tenía Mérida cuando llegó la emperatriz. Hubo un recibimiento muy efusivo. Eso queda por los testimonios de la prensa, por los testimonios de algunos de los que viajaron, por las mismas cartas de Carlota que mandó a Maximiliano. Y cuando hay una ceremonia, escribe a Maximiliano lo siguiente. Podemos ver la que sigue. En la catedral, por ejemplo, en el interior de la catedral, Carlota dice: a la derecha estaban arrodillados el comisario y los oficiales mexicanos, todos muy dignos, y todos parecían más robustos que los criollos de la región, que no son más que un respiro. Hasta parecían, en comparación y quizás por la ausencia de otros militares, casi europeos y más elegantes en su apariencia. Entre los oficiales de Yucatán
le decía Maximiliano, podrías escoger a puestos oficiales de ordenanza. El ayudante nombrado para Martín del Castillo pudiera tomarse por alemán. Es rubio, pero yucateco, y no es hijo de padres extranjeros. Toda la balaustrada del altar de la catedral es de pura plata, o sea que aquí se puede apreciar cómo eran las iglesias antes de su expoliación. Llegada a la casa donde me alojaron, tuve enfrente la incomparable vista de la plaza con sus brillantes edificios rodeadas de arcadas. Atrás se ven grandes palmeras, en medio, cruzando por amplias veredas, un delicioso jardín cuyos pastos verdes están divididos el resto por elegantes balaustradas, o sea, una plaza de estilo moro como en el sur de Europa. La participación política en Yucatán fue un enorme esfuerzo, consiguió la simpatía, visitó diferentes lugares, hasta el mercado público, hubo recepciones, todos quedaron muy asombrados. Era la primera vez, sobre todo, que un jefe de Estado visitaba esta región tan alejada del país en ese entonces, porque era imposible hacer el viaje de otra manera. Por una ruta terrestre hubiera sido imposible, ya que estaban los pantanos de Tabasco, la selva y los intransitables caminos. No había caminos de Chiapas para llegar a la península. Entonces el viaje representó todo un esfuerzo de la empresa. Podemos ver la que sigue. Bueno, visitó algunas haciendas en este trayecto, haciendas en donde fue recibida por varios personajes, varios hacendados de la época. En sus cartas, Carlota quedó admirada también por la sociedad, tanto por los mestizos como por los hacendados, y le gustó el lugar. Ella, por ejemplo, señala en una de sus cartas, dice, no sé de qué morirá aquí la gente. Podemos ver la siguiente, pero difícilmente será de pena o dolor. La vida pasa como una eterna primavera y se comprende que se ame a un país como este. Si el viejo Gutiérrez de Estrada pudiera ver esto ahora, se desmayaría. Este es un cenote. También se cuenta que la emperatriz en una de sus visitas a las haciendas conoció un cenote y se bañó en sus aguas. Otra vez, una leyenda que no se constata por los documentos. No hay ningún documento que la emperatriz. Bueno, en esta visión romántica, pues se habla de todo esto. Visita a algunos lugares como Chimay, Mucuché, Ticul, Calquiní. Podemos ver la que sigue, en donde fue recibida con mucho entusiasmo. Bueno, y le llamaba mucho el aspecto de traje de los yucatecos, todos vestían igual en ese momento. Decía que le recordaba como un paraíso perdido, donde la blancura era lo que destacaba, de las casas como de la ropa que tenían los mestizos. Podemos ver la que sigue. Visita algo insólito también en su ruta hacia Campeche, porque después de Mérida va a Campeche, este centro arqueológico que es Uxmal, la zona arqueológica de Uxmal, que entonces estaba cubierta por la maleza, había sido visitada por otro fotógrafo y arqueólogo importante francés, como fue Claude Désiré de Charnay, y hay una descripción muy vívida de esta zona arqueológica. Podemos ver la que sigue. Dice Carlota, lo primero que se ve es el elevado y escarpado Teocalli, con la pequeña casa del adivino o del enano. La mayoría de los edificios se levantan sobre colinas y todo está cubierta por matorrales y lleno de garrapatas. El Palacio de las Monjas es un edificio que tiene 4 alas con un patio en medio. Una de las fachadas está cubierta de filigranas de piedra
que se le denomina de las abejas. Esto porque la filigrana da esa idea. Se trata de piedras rectangulares cinceladas con cruces griegas, las que puestas a un lado de la otra dan la impresión de una celosía, como lo vemos en la fotografía. En la fachada izquierda de la entrada se ve aún la serpiente que ostenta una cola con un cascabel de apéndice, que es el núcleo de toda la mitología india, desde Quetzalcóatl mexicano hasta el Kukulcán yucateco. Sin embargo, pienso que no está muy alejada de la serpiente original, es decir, del diablo, ya que, como se sabe, todos los pueblos que no conocían el verdadero Dios han tratado de influir sobre el espíritu malo mediante la adoración y el culto para hacerlo inofensivo o hasta favorable quizás. Podemos ver la que sigue. Bueno, este es el templo del adivino, Uxmal, como se encuentra actualmente, y es una visita que impresionó al séquito y sobre todo a Carlota, pero que implicaba un trayecto muy difícil de realizar este trayecto de Mérida a Campeche y luego detenerse en Uxmal, con el sol y el calor apabullante que cansó a gran parte de la comitiva y que implicó, bueno, pues, jornadas de viaje muy pesadas para todos los que realizaron este trayecto. Podemos ver la que sigue. Una actividad social que es importante. Bueno, podemos ver la siguiente. Aquí están algunos pueblos, Ticul, Calquiní, como están actualmente, en los cuales no hay registro de este paso de la emperatriz. A mí me tocó realizar este viaje, quise realizar este viaje por alguna de las ciudades, y bueno, no hay registro sobre esto. La que sigue, al menos en una placa o algún documento, en estos pueblos de Yucatán. Hay pocos datos y las pocas historias que se cuentan están a partir de la leyenda, ¿no? De esta idea de que se mandan un cenote, que vio a los dioses mayas en algunas de estas ruinas y demás. Podemos ver la que sigue. Visita Campeche, la ciudad amurallada, una ciudad importante, en donde el entusiasmo llegó a tal extremo que cuando llegó el coche de la emperatriz, podemos ver la que sigue, pues varios señores desengancharon a los caballos y ellos mismos llevaron el carruaje, tiraron del carruaje para que entrara a Campeche la emperatriz. Aquí nuevamente bailes, fiestas, visitas a hospitales, a centros educativos, a la cárcel también, que se visita. En Mérida visitó el convento de monjas. Bueno, un éxito político y social que habría que destacar. La que sigue. El siguiente viaje, el viaje que realiza Carlota, que es importante porque además viene un momento difícil para la emperatriz, mientras realiza el viaje a Yucatán, y entre los vivas que le dedicaba la fundación, había algunos vivas que se le dedicó a su padre, el rey Leopoldo, y bueno, se decía que Carlota no se había enterado de esto por las comunicaciones. Después viene un momento difícil para el imperio, 1866. En 1866, bueno, pues realiza el viaje a Europa, sale en julio de 1866 para entrevistarse con Napoleón III, Eugenia de Montijo, y conseguir que el ejército no se retire del país. Es un viaje también muy cansado por todo lo que estaba la trayectoria, y ya aquí empieza a mostrar los síntomas de la locura que también están registrados, y que hay algunos autores, como esta fuente que yo no he conseguido, pero que menciona por otros autores, de una de las damas que acompaña a Carlota, que es Manuela Gutiérrez Estrada del Barrio.
Bueno, pues ahí hay signos en esta entrevista que tiene con Napoleón III, le ofrecen una naranjada y empieza a sospechar que la quieren envenenar, no consigue ningún apoyo por parte de Napoleón. Se dice que, bueno, pues ella le reclama nuevamente este abandono que da al imperio y que originalmente se había dicho que había un compromiso por parte de Napoleón III y del imperio. Se va de la ciudad de París y va al Vaticano a conseguir el apoyo del Papa, que tampoco lo consigue. Podemos ver la siguiente imagen de Pío IX. Tiene una entrevista en el Vaticano y aquí nuevamente los signos de la locura que se comprueban por testimonios que existen en la prensa y por varios testigos, de que mientras toman una taza de chocolate, Carlota mete la mano en la taza de chocolate del Papa para pedirle que le permita tomar esta bebida porque ya siente que la persiguen y que la no se quiere retirar del Vaticano, podemos ver la que sigue, no quiere salir y eso, tantas instancias que le permiten dormir en uno de los aposentos, una de las primeras mujeres que duerme en este lugar. Podemos ver la que sigue, la siguiente mano, el Vaticano, el aspecto que tenía. Y bueno, pues está esta parte de la historia que finalmente se conoce, la locura de la emperatriz en el Vaticano, se encierra en un hotel en Roma, no permite que le lleven comida, sino obliga a sus asistentes, a Matilde Doblinger, que es una sirvienta que la acompaña, a que cocine delante de ella y sobre todo mate las gallinas que hacen el caldo. En algún momento también vuelve a meter la mano en uno de los guisos que le están preparando, porque tiene este delirio de persecución y de que la quieren asesinar. Va a algunas calles por Roma a buscar agua también porque piensa que el agua que le pueden proporcionar está envenenada. Finalmente, la familia real de Austria y también la belga deciden llevarla a Miramar, en donde va a permanecer tiempo. Esto, un episodio también Miguel de Grecia al menos ha dado a conocer, permanece secuestrada prácticamente por Von Belz, el amigo de Maximiliano. Se dice que pudo haber sido golpeada por él, amarrada para que no salga, y es rescatada por su cuñada, Enriqueta, la esposa de historia, que bueno, aquí ya no me voy a meter. Sobre todo hay que destacar el papel importante que tuvo en estos dos puntos, tanto el social como el político. Y hay un punto que a mí finalmente quisiera terminar con ello. Podemos ver la siguiente imagen. Hay una fotografía de Carlota cuando ya está en algunos de estos palacios o castillos que le proporcionó la familia real belga, y vive 60 años después, en 1927 muere, pues con el dato de que está en la locura, de que tiene momentos de lucidez escasos, pero que la mayor parte del tiempo vivió pues en la sombra de esta enfermedad, que puede haber muchas hipótesis, pero lo que no se puede negar son dos puntos, que en estos 60 años que vive Carlota en Bucao y en algunos otros palacios, siempre el recuerdo de México va a estar presente.
y el recuerdo también de Maximiliano como emperador, que dice que nunca hubo este olvido por parte de la emperatriz, a pesar de la locura o la demencia que pudo sufrir, por Maximiliano y por México. Un México que se puede decir mucho de la emperatriz, pero es un hecho que siempre quiso. Le despertó un cariño especial a nuestro país, que finalmente es con lo que quedó de Carlota. El amor a México que tuvo y el amor que tuvo también para los mexicanos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo Aguilar, por esta magnífica presentación y precisión en la información y los datos con relación a la emperatriz Carlota. Hay algunas preguntas que el público que nos sigue a través de Facebook nos está haciendo. Pregunta Maribel Piña de la Cruz, ¿podría decirnos 3 cosas que haya hecho Carlota por México? Maribel Piña también hace otra pregunta. ¿Se sabe cómo fue su educación, la educación de Carlota? ¿Se encuentra en algún lugar las fotografías que se mostraron para poder apreciarla? Y Mariola Rodás, ¿qué legado cree que ha dejado el personaje de Carlota a la sociedad mexicana? Es muy interesante saber el puesto que llegó a desarrollar en su tiempo de gobierno. ¿Cuál sería una notable participación? Esas son las preguntas, doctor. Se las precisé las 5 que tenemos para que usted pueda dar respuesta. Adelante. Sí, está bien. Bueno, en cuanto a las 3 cosas que hizo por México, yo creo que mencioné algunas. Por ejemplo, este establecimiento de caridad, yo creo que fue importante. Ahí está el edificio, la placa, el testimonio de que fue una acción que podían realizar las mujeres. Ella pues no tenía en ese momento un papel que pudiera llevarlas más allá de ese tipo de acciones, ¿no? También, bueno, está su participación política, que yo insistí que no se puede separar de la acción política que tuvo Maximiliano, en donde hubo decretos que ayudaron a los trabajadores a, a, a reducir jornadas laborales, a promover la terminación de la vía del ferrocarril. Y está el viaje que puede ser interpretado como una propaganda hacia el imperio, una adhesión que se buscaba al imperio, y que es cierto, pero al menos el testimonio que dejó Carlota, las cartas que están, este viaje que realizó a Yucatán, a mí me parecen una aportación importante, ¿no? Conocer la situación política, social y sobre todo también aspectos de las mayas en ese entonces, por estos testimonios que dejó Carlota, a mí me parece también una aportación. Eso, si buscamos 3 cosas, bueno, yo destacaría estos puntos. ¿Qué educación recibió Carlota? Bueno, Carlota tuvo maestros particulares en diferentes ramas: geografía, historia, política, idiomas. También lo que aprendían algunas mujeres en esa época, como era montar a caballo, clases de piano, pintura, y dirigidas por una mujer también muy interesante por otros aspectos, como fue la condesa de Hulst, que habría que revisar. Entonces, contestaría esa pregunta. Las fotografías están en diferentes acervos. No se puede decir que haya uno. Yo creo que hay un acervo muy importante en la fototeca de Pachuca, pero también hay acervos en Europa, por ejemplo, en el Museo del Ejército, en Bélgica, donde hay algunas de estas fotografías. Hay en colecciones particulares. Yo me he encontrado a muchos coleccionistas particulares que me han proporcionado fotos, incluso de sus antepasados, de algunos
miembros de la corte, y todavía hay descendientes de estos miembros de la corte, de algunas de las damas, sobre todo en la Ciudad de México. Yo también sé que en Guadalajara tienen colecciones y están dispersos. También hay, por ejemplo, en la Biblioteca de Antropología en varios lugares. El legado, pues el legado yo creo que remite nuevamente a esta actividad que tuvo social y política y que habría que ver con o juzgar a la luz de las condiciones que tenían las mujeres en el siglo XIX, ¿no? Lo que hizo Carlota es lo que podía haber hecho una mujer en ese momento, desde un puesto que estaba cercano al poder, pero que no podía ir mucho más, ¿no? Ya no tendría una participación tan directa, o podría haber hecho más, porque también estaba limitada, ¿no? Había actividades que no podría haber hecho, pero en el aspecto político y en esta fundación de instituciones como fue la maternidad, pues a mí me parece que fue un legado. Y sobre todo, vuelvo a repetir, alejadas de todas estas historias de leyendas, mitos, cuentos que se repiten y que no voy a tocarlos, pero que es un legado. Y bueno, también otro legado que se me estaba olvidando es el legado que dejó en la renovación de edificios como el Castillo de Chapultepec, el Palacio Nacional, que yo estoy seguro que no nada más fue obra de Maximiliano, sino que también ella tuvo una participación directa en la construcción del Paseo de la Reforma, ¿no? Que en ese entonces se llamaba el Paseo de la Emperatriz. Estas actividades que fomentaron el apoyo a la cultura y al arte, ¿no? También hubo apoyo a pintores, artistas, arquitectos. Muchos de los proyectos no se llevaron a cabo, pero es indudable que tanto Maximiliano como Carlota apoyaron muchas de estas propuestas y actividades culturales que habría que rescatar también. Entonces, yo creo que está ese legado, ¿no? A mí pienso que está ahí, que es visible, además. Muchas gracias, doctor Aguilar. Yo le quisiera hacer una pregunta, doctor. La sociedad mexicana de la época, ¿cómo, cómo recibía la presencia y la participación de la emperatriz Carlota entre los espacios, digamos, de la población mexicana con menor nivel educativo? O sea, ¿cuál era esa recepción que hacía la sociedad mexicana de la época con relación a una emperatriz? Bueno, hay algunos testimonios. Estoy pensando de Juan de Dios Pesa, en, en una novela o un cuento, pero que yo creo que tiene una base real, donde habla precisamente de esta recepción que tuvo el pueblo, las mujeres del pueblo, que se quedaban impresionadas con la emperatriz, pero sí notaban, o al menos eso es lo que dice Pesa, esta distancia que establecía la emperatriz con todo tipo de gente, ¿no? Algunos la catalogaron de arrogante, de ser muy puesta en su papel de emperatriz y que no se permitía ese contacto con la población. Sin embargo, hay otros que hablan que sí tuvieron esa oportunidad de ver el lado más humano de la emperatriz, porque, por ejemplo, hubo una ceremonia en Semana Santa donde tanto Maximiliano como Carlota, entre las actividades de Semana Santa, tuvieron que lavar los pies a varias personas ancianas que provenían de asilos y de instituciones benéficas. Y que la emperatriz, junto con sus damas, se arrodillaba a lavar los pies a estas personas del pueblo. Entonces, hay varias opiniones, ¿no? Prevalece sobre todo esta idea de que la emperatriz siempre se mantuvo un poco distante, un poco cercana al pueblo, pero hay otras ocasiones en las que se habla
este acercamiento, ¿no?, a la población. Muchas gracias, doctor, por su amable respuesta y muy buenas tardes.